Y hoy Pancho Pantalla les trae una entrega de humor, una entrega particular, una entrega que será del agrado de todos ustedes. Hoy en Pancho Pantalla, los polivoces. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. ¿Quiénes eran los polivoces? Los polivoces eran un dueto de comediantes mexicanos que llegaron a través de su programa a las pantallas de Radio Caracas Televisión en la década de los 70. Sin embargo, allá en México, Enrique Cuenca y Eduardo Manzano se conocieron a finales de los años 50, especialmente o específicamente en 1959, en un concurso de imitadores que hizo el que para entonces era el Canal 4, Foro TV. Allí se conocieron y decidieron unir sus esfuerzos, aliarse para convertirse en un dueto de comediantes que grabaron algunas canciones y algunas rutinas. En 1963 grabaron su primer éxito, una canción llamada La Calambrina, que recorrió todo México y parte de América. Luego, con sus rutinas, pudieron darse a conocer hasta que a finales de los 60, especialmente o específicamente en 1969, fueron reclutados para comenzar a realizar el que fue su gran éxito televisivo, el llamado Los Polivoces. Los Polivoces llegó aquí a Radio Caracas Televisión hacia 1972, 1973, pero se hacía en México desde 1970. Enrique Cuenca y Eduardo Manzano, de una gran creatividad y de una habilidad para pegar personajes, comenzaron con varias de sus creaciones, entre las cuales una de las más recordadas fue aquella en donde podíamos ver a Gordolfo Gelatino y a su madre Doña Naborita. Doña Naborita era una viejecita consentidora que estaba encantada, maravillada y permanentemente admirada con la belleza y lo irresistible que era su hijo. Y se volcaba en elogios permanentes con él y su hijo, Gordolfo Gelatino, narciso completamente. Cada vez que su madre, Doña Naborita, le lanzaba un piropo, él lanzaba su grito de ¡ahí, madre!, que fue uno de los grandes personajes de este dueto de comediantes. De hecho, con este personaje y con esta frase hicieron una película que se llamaba ¡ahí, madre! Y no fue la única que hicieron. Hicieron 19 películas, bien como los polivoces o bien ambos interviniendo en repartos de otras películas. Lo cierto del caso es que Eduardo Manzano y Enrique Cuenca comienzan a hacer los polivoces en 1970 y esta denominación llega hasta 1974. Y allí evolucionan hacia lo que fue el show de los polivoces, que era más o menos lo mismo, pero en una versión mucho más actualizada, que a su vez llegó hasta 1978. Allí, en esa versión que fue desde los 70 hasta el 78, pudimos ver sus otros personajes, todos ellos excelentes desde el punto de vista creativo y humorístico. Allí nos pudimos encontrar, por ejemplo, con aquellos mexicanitos llamados Chano y Chon, que después de hablar prácticamente en monosílabos, remataban con su frase de ¿qué hubo, Chano? ¿Qué hubo, Chon? También pudimos ver dos grandes parodias. La chica de Sifón, parodiando a la chica de Cipoll, una serie detectivesca, una serie de espionaje que se hizo en los Estados Unidos hacia finales de los 60. Pues bien, la chica de Sifón era interpretada por Eduardo Manzano, que se disfrazaba de mujer, y Enrique Cuenca, que hacía el detective que la acompañaba. También parodiaron a la serie Kung Fu, y allí veíamos
a Enrique y a Eduardo interpretando al maestro y al pequeño Saltamonte. Por supuesto, no podemos olvidar las interpretaciones de Mostachón y Wash and Wear, aquellos personajes que trabajaban en una estación de servicio. Estos eran algunos de los muchos personajes que interpretaron Enrique y Eduardo en Los Polivoces. Los Polivoces fueron transmitidos por Radio Caracas Televisión durante algunos años e incluso se llegaron a transmitir en horario estelar. Sin embargo, siempre privó el hecho de que en aquella época el humor no estaba globalizado, no estaba internacionalizado y por supuesto el humor mexicano, al igual que lo era el humor venezolano o el humor argentino de aquellos tiempos de la década de los 70, era muy local y solía suceder que no gustaba definitivamente el humor mexicano en Venezuela o el humor venezolano en México. Y fue así también, por ejemplo, como un programa como la Radio Rochela era muy difícil de exportar porque era sumamente local. Lo mismo sucedía con estos programas. Sin embargo, los Polivoces lograron un grado de neutralidad que les permitió ir a varios países, entre ellos, por supuesto, Venezuela, el cual tuvo la dicha y tuvo el disfrute de observar a este dúo de talentosos comediantes. Ellos se separaron hacia 1978, cada quien tomó por su lado. Enrique Cuenca hizo el show de Enrique, que también llegó a Venezuela, y allí fue donde vimos personajes como Genruchito, aquel bebé que decía becho mami, y por supuesto Eduardo Manzano hizo también su programa. Ese programa sí no llegó a Venezuela, el show de Eduardo Manzano. Fueron muy famosos los Polivoces. Fueron en México tan famosos como fueron Viruta y Capulina o como fueron otros comediantes como Tintán, Resortes, Borolas o Clavillazo. De hecho, todavía sobrevive Eduardo Manzano, al cual podemos ver ya a muy avanzada edad trabajando con Jorge de Pinedo en algunos programas de comedia que incluso están llegando a nuestro país. Estos fueron los Polivoces, y los Polivoces con su humor y su talento fueron lo que yo vi en TV.